Estimados y estimadas, nuevamente les saluda el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión, para hacer una cápsula muy importante para el conocimiento de todos aquellos profesionistas que cursan o que se están especializando en los niveles de maestría y doctorado, principalmente en las áreas de derecho, pero también en otras ciencias afines como ciencias sociales, políticas, criminológicas, etc. Así que pongan mucha atención. No tiene desperdicio nada de lo que voy a decir, así que pongan atención hasta el final. Lo que yo quiero explicarles por medio de esta cápsula es cuál es la diferencia que existe entre lo que se pretende en una maestría y lo que se pretende en un doctorado. Es decir, cuál es el nivel de conocimiento al cual se pretende llegar al graduarse de una maestría y cuál es el nivel de conocimiento al cual se pretende llegar al graduarse de un doctorado. Y esto tiene que ver mucho con el planteamiento y la formulación de sus tesis de graduación. Para no confundir una tesis de graduación de maestría con una tesis de graduación de doctorado. Es necesario entender y comprender cuál es la diferencia entre el nivel académico de una maestría y el nivel académico de un doctorado. Pues bien, en el nivel de maestría, para empezar, en el nivel de maestría, lo que se pretende con cursar y desarrollar este tipo de posgrado es convertirse en un científico de una determinada área del derecho, por ejemplo, si hablamos del área del derecho. Si va a cursarse la maestría en Derecho Constitucional, lo que se persigue es ser un científico del derecho constitucional. Esto es muy importante. Eso quiere decir que, partiendo de lo que es el ser un profesional del derecho, un abogado, notario, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, ahí se tiene el nivel de profesionista. Es un conocedor general de todos los temas jurídicos para aplicarlos en la práctica y en la profesión. Pero en la maestría, cuando alguien quiere especializarse, lo que se busca es rebasar ese nivel de licenciatura, ese nivel de grado que sirve para operar la práctica de la profesión y convertirse en un verdadero especialista, en un científico de una rama del derecho, o si fuera una especialización en ciencias políticas, en una rama de la ciencia política, una rama de las ciencias sociales, una rama de las ciencias criminológicas, etcétera. Pero en el caso del derecho, lo que se pretende es convertirse en un científico del derecho constitucional, si lo que se está cursando es la maestría en derecho constitucional, o un científico del derecho penal, si lo que se está cursando es una maestría en derecho penal, o un científico del derecho civil, si lo que se está cursando es una maestría en derecho civil. De tal cuenta que por eso el grado o el posgrado que se le otorga a alguien que se gradúa de una maestría es maestro en ciencias del ramo del derecho penal, o maestro en ciencias del ramo del derecho constitucional, o maestro en ciencias del ramo del derecho civil, laboral, mercantil, etcétera, dependiendo del tipo de maestría. Entonces quiere decir que el nivel es un nivel de ser un científico. ¿Y qué significa ser un científico de una rama del derecho? O sea, ¿cuál es el nivel académico de maestría? Pues el nivel académico de la maestría es efectivamente especializarse en las ciencias ya establecidas. En el caso del derecho constitucional, las ciencias que ya de forma establecida explican los fenómenos, los conceptos del derecho constitucional. Por ejemplo, constitución, leyes constitucionales, garantías constitucionales, principios constitucionales, normas constitucionales y, por supuesto, el contenido de lo que es parte del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional tiene que ver, obviamente, con dos grandes elementos fundamentales. Y uno es con los derechos de los ciudadanos, de las personas, de los habitantes de un país, y por otro lado,
con toda la estructura política organizacional del Estado, de la sociedad, pero también se agrega un tercer elemento, que sería la parte instrumental, las garantías para hacer valer los derechos frente al ejercicio, obviamente, de la función política, de la función pública. Estos son realmente los ámbitos del derecho constitucional. Pues bien, las ciencias que han ido formulando las teorías que ya se consideran definidas para explicar, por ejemplo, qué son las garantías constitucionales. Las ciencias que ya se han dedicado a explicar, por ejemplo, qué es el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de carácter general o en caso concreto, para explicar qué son esas garantías. Hay diversos enfoques, obviamente, hay diversas escuelas científicas que ya los explican, obviamente, y otros ámbitos del derecho constitucional. En el caso del derecho penal, pues obviamente está relacionado con el delito, con las penas. Esto es muy importante, con las categorías y elementos positivos, negativos del delito. Y entonces, aquí las ciencias del derecho penal están vinculadas con el conocimiento, la explicación, el desarrollo del delito, de los elementos del delito, por ejemplo, los elementos del delito, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad, cómo explican esos elementos del delito, cómo explican el acto antijurídico, cómo explican el elemento culpabilidad, los elementos negativos, es decir, la falta de acción, la tipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad. Entonces hay escuelas científicas que van explicando estos elementos del delito, las teorías de la pena, que tienen que ver con la teoría de la prevención general, prevención especial, negativa, positiva, etc. Estos son escuelas que han ido explicando realmente estos fenómenos dentro del ámbito del derecho penal. Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, del derecho civil, que está relacionado con las personas, con el derecho privado de las personas, de los particulares, el derecho de familia, el derecho de contratos, de obligaciones, sucesión hereditaria, derecho registral, los bienes, las propiedades, los derechos reales, etcétera. Todo eso está relacionado con el derecho civil. Pues las escuelas científicas que han explicado la teoría de la propiedad, de los derechos reales, de las garantías reales, como la hipoteca, la prenda, las teoría de contratos, teoría de obligaciones, del negocio jurídico, distintas escuelas que explican estos fenómenos jurídicos, pues esas escuelas deben ser estudiadas de forma ya especializada en un nivel de maestría. Si es un nivel de maestría en derecho civil, entonces tiene que haber una formación para conocer las ciencias del derecho civil. Las escuelas, por ejemplo, en el derecho procesal civil, hay distintas escuelas para comprender el proceso civil, las instituciones del proceso civil, que obviamente teoría del proceso como contrato, la teoría del proceso como relación jurídica, como situación jurídica, o como instrumento para obtener la tutela judicial del Estado, etcétera. Esas son teorías, son escuelas que ya están establecidas. En el caso, obviamente, del derecho mercantil, pues escuelas, teorías que tienen que ver con el contrato mercantil, con las comerciantes individuales, comerciantes sociales, las cosas mercantiles, la empresa mercantil, todo lo de crédito, pero hay escuelas, hay teorías con la propiedad intelectual, hay teorías y escuelas que explican y desarrollan estos fenómenos para comprenderlo. Entonces, quien está cursando una maestría en Derecho Mercantil se está especializando en el conocimiento de las ciencias del derecho mercantil. Quien está estudiando el Derecho Civil se está especializando en las ciencias que tienen que ver con el Derecho Civil o las ciencias que tienen que ver con el Derecho Penal, si se está estudiando una maestría en Derecho Penal, o las ciencias que tienen que ver con la maestría en Derecho Constitucional, si lo que se está buscando, obviamente, estudiando la maestría en Derecho Constitucional. Lo mismo sucedería, por ejemplo, para las ciencias criminológicas. Quien está estudiando una maestría en criminología, pues tiene que ver, obviamente, las ciencias que explican los fenómenos de la criminología, el fenómeno criminal. O en las ciencias políticas, obviamente, lo que son las teorías políticas, las distintas escuelas que comprenden la estructuración del Estado y su componente en su organización política, desde el punto de vista de ciencias políticas, comprender el Estado de las distintas escuelas. Pues eso es realmente, si es una maestría en ciencias políticas, una maestría en Derecho Constitucional, pues las ciencias que tienen que investigar o tratar la teoría de los derechos fundamentales, de la organización de la función pública, las garantías constitucionales.
Entonces, eso es lo que se está estudiando. Es el nivel de la maestría. Y entonces la maestría está convirtiendo al profesional que se está esforzando para graduarse de maestro en ciencias de una rama determinada, es ser un conocedor, un especialista, un científico de esa rama del derecho. Un científico del derecho constitucional, si lo que se busca es ser maestro en ciencias del derecho constitucional. Y entonces, cuando culmina la maestría y tiene que formular su tesis de maestría, esto es muy importante, cuando culmina esto, lo que tiene que hacer para formular su tesis es acudir a las ciencias ya establecidas. Pero dentro de esas ciencias ya establecidas existen, obviamente, debates, discusiones de cómo aplicar o de cómo entender o cómo enfocar ciertos fenómenos de esa rama, por ejemplo, el derecho. En el caso del derecho constitucional, por ejemplo, lo que se pretende estudiar son las ciencias que estudian, por ejemplo, los derechos de las personas, derechos humanos o derechos fundamentales. ¿Estos derechos qué son? ¿Son derechos naturales? ¿Son derechos positivos, positivados? ¿Son verdaderas deliberaciones sociales que se generan de la realidad social? ¿Por qué? Porque hay escuelas y hay ciencias ya establecidas que explican realmente, por un lado, que los derechos de los ciudadanos contenidos en la Constitución son derechos naturales. Otras ciencias dicen que son derechos positivados, o sea, son derechos positivos. Y otras dicen que son realidades sociales, por medio de un constructo social, dependiendo las distintas escuelas científicas que tratan la manera de explicar este fenómeno del derecho constitucional. Entonces, eso es materia de discusión, es materia de debate. Y entonces ahí es donde entra la perspicacia, la astucia académica del tesista. En esas discusiones, en esos debates, encontrar problemas a investigar. Hay debate, hay discusión en cómo entender, enfocar, aplicar, comprender ciertos fenómenos, ciertos elementos dentro del derecho constitucional por parte de las ciencias del derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, lo que debe hacerse, claro está, es investigar, plantear el problema dentro del espectro, dentro del contexto de la discusión, del debate de las propias ciencias, de las propias teorías que ya se han aceptado, se han incorporado, se han tenido como ciertas, ya sea por los ordenamientos jurídicos de los estados o los ordenamientos jurídicos de ciertos estados, tal vez no de todos, o por las jurisprudencias de los tribunales constitucionales de ciertos estados, ya se han tomado en cuenta estas o tales escuelas. Entonces, como son ciencias que ya han sido aceptadas, que ya se encuentran dentro de la aplicabilidad de esa rama del derecho, entonces ahí es donde tenemos que buscar los problemas. Ir buscando los problemas para plantear, definir, formular el problema de investigación en la tesis de maestría. Y algo muy importante, intentar dar una respuesta por medio de una hipótesis. Porque la hipótesis de tesis será intentar dar la respuesta al planteamiento del problema. Se tiene que investigar. Pero ojo, la respuesta puede ser positiva o negativa. Puede ser que se compruebe positivamente la hipótesis o puede ser que se compruebe negativamente la hipótesis. Ojo con eso, quiere decir que se comprobó que lo que yo formulé o que lo que el tesista formuló como hipótesis, pues no es así. Entonces se comprobó negativamente la hipótesis, pero puede ser que se haya comprobado en forma positiva, se comprobó que sí era cierto lo que se había planteado. Así que en cualquiera de las dos opciones, la alternativa está para que la hipótesis se compruebe, ya sea en forma negativa o positiva, y llegue a un final término la tesis que se va a presentar, tesis de graduación. Esto es muy importante. Ahora, entendido lo que es el nivel de conocimiento de las maestrías,
Nos vamos a ir entonces al nivel de conocimiento de los doctorados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el nivel de doctorado ya no es científico, es filosófico. Muy importante. ¿Por qué? Por eso es que en el espacio de educación superior europeo se le llama a los doctorados PhD, Philosopher Doctor, es decir, un doctorado filosófico. Philosopher Doctor, PhD. Así se le llama en el espacio de educación superior académico europeo a los doctorados. ¿Por qué? Porque los doctorados tienen que tener un nivel filosófico. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Que el doctorado va a ser en filosofía? No, 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 no. No me refiero a eso. Me refiero a que el doctorado va a ser en derecho, o va a ser un doctorado en ciencias políticas, o va a ser un doctorado en ciencias criminológicas, va a ser un doctorado en sociología, en política, en criminología, un doctorado en derecho, o incluso un doctorado en derecho constitucional, o un doctorado en derecho civil, doctorado en derecho laboral. Pero el nivel va a ser filosófico. ¿Y a qué me refiero con eso? Quiere decir que el nivel de conocimiento de un doctorado rebasa las ciencias ya establecidas, rebasa el campo de las teorías, las escuelas científicas ya establecidas, ya aceptadas por los ordenamientos jurídicos de todos o de algunos estados, ya aceptadas por las ciertas jurisprudencias de ciertos tribunales constitucionales, rebasa eso. Quiere decir que ya no se enfoca en las ciencias ya establecidas, el nivel de doctorado, sino que ¿en qué? Se va a basar en un nivel de debate mucho más elevado. Es decir, en discusiones de teorías, de posturas que todavía se encuentran en ciernes, todavía están en un proceso de maduración dentro del pensamiento, dentro de los campos de pensamiento aplicables. Eso es muy importante. Se está indagando todavía, por eso es filosófico, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias, y la filosofía es aquella ciencia que lo que busca es la verdad, pues, y lo que busca, su objetivo es cuestionarse todo, indagar para alcanzar ciertas verdades basadas en preguntas. Se formulan las preguntas de un todo, de un todo. Y de ese todo entonces se plantean las preguntas y trata la manera de indagarse hasta descubrir la verdad. Pero descubrir la verdad de algo que todavía no se ha comprobado. Eso es lo filosófico. Entonces, el nivel filosófico en el doctorado es eso. No solamente es estudiar las ciencias. Claro que hay que estudiar las ciencias, pero se supone que quien estudia el doctorado, como ya es un científico, porque ya tiene el posgrado de maestría, como ya cuenta con el posgrado de maestría, entonces ya es un científico, ya conoce las ciencias. Entonces ya tiene la base de las escuelas y las ciencias ya establecidas. Y sobre esa base entonces ya puede iniciar un proceso de maduración, de indagación sobre las nuevas posturas, los nuevos parámetros que se encuentran en ciernes. Si es el doctorado en Derecho, por ejemplo, cuando hablamos del doctorado en Derecho no nos referimos a una rama específica del derecho, sino a la totalidad del derecho. Y aquí entonces el nivel de indagación y de cuestionamiento es mucho más amplio porque se refiere al fenómeno del derecho como un todo, no el derecho en una rama especializada, no el derecho de cierto estado, sino el derecho como un todo universal, como un fenómeno universal e histórico, en el cual existen una serie de conceptos generales, también universales, al igual que el derecho. Hay conceptos universales, como la norma jurídica, como el valor jurídico, como el principio, como los hechos sociales jurídicos. Estos son realmente los ordenamientos jurídicos, o el concepto de Estado, el concepto de Estado de derecho, el concepto de Estado constitucional de derecho, el concepto de norma, el concepto de regla, el concepto de principio, el concepto de valor. Estos son realmente el concepto de relación jurídica, el concepto de situación jurídica, el concepto de derecho desde la universalidad de lo histórico, en donde realmente vamos a entrar a un campo
de puro pensamiento en el cual se producen y se generan las posturas y los parámetros necesarios de discusión. Entonces, rebasando las ciencias ya establecidas, se empieza a estudiar esas posturas, esos parámetros de nuevas formulaciones, nuevos enfoques, nuevas teorías, nuevas escuelas, nuevas perspectivas para comprender y entender estos conceptos jurídicos desde lo universal, desde lo histórico. Entonces se indaga. Y aquí es donde se encuentran los problemas, ya no en las ciencias establecidas, sino en este campo mucho más amplio que rebasa las ciencias, en donde lo que se pretende es construir nueva ciencia o construir nuevas perspectivas o enfoques para comprender las ciencias. Pero esto es muy importante entenderlo. Este es el nivel del doctorado, el nivel doctoral filosófico. Entonces, en el doctorado en Derecho, pero si nos vamos al doctorado en Derecho Constitucional, por ejemplo, en el doctorado en Derecho Constitucional, también el nivel ya no va a ser las ciencias y las escuelas ya establecidas, ya aceptadas por los ordenamientos jurídicos de los estados o por las jurisprudencias de los tribunales constitucionales de ciertos estados, que eso implica que ya están aceptadas las teorías, ya están aceptadas las escuelas y ya están operadas, aplicadas, por lo tanto eso es nivel de maestría. Entonces, en un doctorado en Derecho Constitucional, ya no se busca ser un científico del derecho constitucional, sino un filósofo del derecho constitucional. Como en un doctorado en derecho, lo que se busca es ser un filósofo del derecho, un just filósofo, un filósofo del derecho. Ya no un científico del derecho, sino un filósofo del derecho. En el caso de un doctorado en derecho constitucional, lo que se busca es ser un filósofo del derecho constitucional. Entonces, rebasa las ciencias ya establecidas para conocer los conceptos generales, pero desde lo universal y desde lo histórico. ¿Y cuáles van a ser esos conceptos generales que tienen que estudiarse desde lo universal y lo histórico? Pues en primer lugar, el concepto de derecho constitucional o el concepto de derecho procesal constitucional, el concepto de constitución. Por ejemplo, el concepto de derecho humano o el concepto de derecho fundamental, pero esos conceptos ya comprendidos o entendidos, o el concepto de garantía constitucional, pero estos conceptos ya entendidos, o valor constitucional, pero estos conceptos ya comprendidos y entendidos no desde la óptica de las ciencias ya establecidas, ya operadas y aplicadas por los ordenamientos jurídicos de los estados o de las jurisprudencias constitucionales, no, sino que va más allá, va con las escuelas nuevas, con las nuevas teorías, con las nuevas posturas, los nuevos enfoques para comprender estos conceptos generales, pero desde lo universal y lo histórico, ya no centrado en ciertos estados o centrados en ciertos ordenamientos, no, sino centrado en la universalidad. Comprender qué es la constitución desde la universalidad, comprender qué es el derecho humano, el derecho fundamental, la garantía constitucional, o qué es el derecho constitucional, o qué es el derecho procesal constitucional, pero sobre la base de las nuevas posturas que se encuentran en ciernes, nuevas escuelas, nuevas perspectivas o nuevos enfoques de las ciencias que están indagando para encontrar nuevas respuestas, nuevos fenómenos. ¿Por qué? Eso es importante realmente entenderlo. Nuevos fenómenos. ¿Por qué? Porque existe el concepto de persona humana, pero se van sumando ahora otros sujetos, los androides, se van sumando, por ejemplo, la inteligencia artificial, las redes sociales, los contratos que se hacen con redes sociales que trascienden los ordenamientos jurídicos de los estados. Son nuevos fenómenos que ameritan nuevas teorías, nuevas escuelas para comprender y entender qué son, si son sujetos de derecho, si son sujetos de derecho constitucional, qué son, quiénes son realmente. Pues aquí es donde encontramos las preguntas problemáticas, los problemas de discusión y debate que serán parte del planteamiento y la definición de lo que es un problema de investigación de tesis de doctorado en derecho constitucional. Y entonces vendrá la tentativa de respuesta, que es la hipótesis. Una hipótesis que obviamente trata de manera de contestar lo que estoy planteando como el nuevo problema que estoy encontrando en campos de discusión, de posturas, de debate, que están relacionados
con aspectos que todavía se encuentran en ciernes. Entonces, ese es el nivel de doctorado. Lo mismo sucede si fuera un doctorado en Derecho Civil o un doctorado en Derecho Penal. Por ejemplo, un doctorado en Derecho Penal pues tiene que ver con conceptos de teorías o escuelas para comprender nuevos fenómenos criminales, nuevas formas de entender las penas en las nuevas sociedades, los delitos transnacionales o transcontinentales que rebasan ciertos aspectos de la teoría general del delito dentro de los estados. Eso es rebasado por nuevas escuelas que todavía están en construcción, y ahí están entonces los problemas de un doctorado en Derecho Penal, por ejemplo. Vemos ahí lo que es el nivel de doctorado, porque lo que se busca hacer es un filósofo del derecho penal en el doctorado en Derecho Penal, un filósofo de la criminología en un doctorado en criminología, un filósofo político en el doctorado en ciencias políticas, un filósofo del derecho constitucional en un doctorado en derecho constitucional, o un filósofo del derecho en un doctorado en derecho. Ese es el nivel de doctorado. Por lo tanto, la tesis tiene que ser filosófica. Filosófica no que sea una tesis en filosofía, sino que sea una tesis que plantea el problema y plantea y formula la posible respuesta, que es la hipótesis al problema que se está investigando desde la indagación de lo novedoso, desde el cuestionamiento y el descubrimiento de la novedad de lo que se está discutiendo, de lo que se está descubriendo sobre los nuevos fenómenos, pero partiendo desde lo universal y de lo histórico, aportándole ese elemento de inventiva, de novedad. Eso es el nivel de doctorado. Eso significa un PhD. Eso es el philosopher doctor. Es el nivel filosófico en doctorado, y por lo tanto, en consecuencia, la tesis doctoral tiene que tener ese nivel. Realmente estas son las diferencias fundamentales entre la maestría y el doctorado. Ese es el nivel, esas son las diferencias, las distinciones, aunque hay muchas más diferencias, pero estas son las distinciones esenciales, fundamentales, que existen entre el nivel de conocimiento de la maestría y el nivel de conocimiento del doctorado. El nivel de lo que se busca en la maestría y el nivel de lo que se busca en el doctorado, y por lo tanto, cuál va a ser el nivel de conocimiento, el nivel de intelectualidad que tiene que tener la maestría respecto del doctorado. Así que espero que haya sido de utilidad esta cápsula, porque así se comprenderá mejor qué significa estudiar una maestría y qué significa estudiar un doctorado, y en consecuencia también cómo plantear una tesis de maestría y cómo plantear una tesis de doctorado para obtener los resultados que ameritan. Recordemos que lo que se busca en la maestría es ser un científico de una rama especializada del derecho y de otras ciencias. Lo que se busca en el doctorado es ser un filósofo del derecho, un filósofo del derecho constitucional o un filósofo de otras ramas de otras ciencias. ¿Por qué? Porque se está llegando a la novedad, se está llegando a nuevos planteamientos, a nuevas posturas. Así que espero que sea de su utilidad esta cápsula que he grabado para ustedes, para conocer las diferencias del nivel de conocimiento entre la maestría y el doctorado. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a los cursos que imparto periódicamente online, y uno de esos cursos que voy a impartir va a ser el curso de elaboración de plan de tesis, tanto para maestría como para doctorado, al cual están cordialmente invitados, porque ahí van a realmente descubrir cómo elaborar, estructurar con todos sus componentes un plan de tesis de maestría y un plan de tesis de doctorado. Así que están cordialmente invitados a este curso libre online de elaboración de plan de tesis en maestría y en doctorado. Si cualquier información pueden acudir al número de teléfono 4218-3258. Con gusto les atenderemos y pueden ahí reservar sus cupos para inscribirse en este y otros cursos que estaremos anunciando por este y otras vías. Así que sin más, me despido de ustedes y les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube, marquen me gusta, pulgar arriba, y sigan esperando más contenido de mucha utilidad para todas y para todos. Así que muchos saludos, que Dios les bendiga, y ha sido un gusto compartir con ustedes en esta cápsula de suma importancia para todas y todos.